como fue anunciado, hoy nos centramos en la venta de marihuana en farmacias. Un tema que de hace algún tiempo queremos abordar y por eso agradecemos especialmente la presencia en el día de hoy de Alejandro Antalich, vicepresidente del Centro de Farmacias de nuestro país. ¿Cómo le va? Gracias por venir. Gracias a ti, Nicolás, por la invitación y bueno, trataremos de evacuar alguna duda, para la gente. Es que estamos, si bien no hay una fecha definida, ya marcada, sí todas las declaraciones de las personas vinculadas al gobierno establecen que en poco tiempo más, semanas, quizás algún mes, se va a comenzar con la venta de marihuana en las farmacias. En aquellas farmacias que se hayan anotado de manera voluntaria, hay toda una historia en torno a eso. Pero la primera consulta que me surge realizarle es, como gremial representante de cerca de 300 farmacias aquí en Montevideo y en la zona metropolitana, ¿están preparadas las farmacias que estén anotadas para empezar a vender la marihuana? Bueno, a ver, vayamos por parte. El Centro de Farmacias del Uruguay, que nuclea las 300 farmacias aproximadamente que hay en Montevideo, datos ciertos de cuántas realmente se inscribieron en el IRCA no lo tenemos porque justamente el registro se realizaba a través de la página web del IRCA. Por consiguiente, hoy en día, si estamos preparados o no las farmacias que voluntariamente se pudieran haber inscrito, la verdad que lo desconocemos. Sí hicimos un sondeo con las farmacias que nosotros previamente nos demostraron interés, para inscribirse y realmente, todavía no ha habido un contacto por parte de las autoridades en cuanto a lo que es la implementación del software y hardware, porque, esto va de la mano de un lector de huella dactilar y un software que va conectado al POS que tiene la farmacia. O sea que todavía desde las autoridades del IRCA, me imagino, no hubo una aproximación oficial para decirle, bueno, vamos a trabajar, ya ni que hablar de definir un día, sino de esta manera, con este sistema y llevarle, entre otras cosas, los equipos que se necesitan para comercializar la marihuana. No. Ese paso todavía no se dio. No, exactamente. O sea, con el IRCA, hemos tenido, desde que comenzó esto, muy buen diálogo, idas y vueltas, reuniones, pero siempre con las gremiales. Nunca en particular con las farmacias que demostraron interés en participar de esta experiencia. El gobierno habla de cerca de 50 farmacias. Claro, excede, se puede hablar de alguna en el interior del país también. Pero en Montevideo, ustedes del sondeo que han hecho, ¿cuántas en Montevideo se anotaron? No, en Montevideo el dato que tenemos nosotros es ronda entre las 20 y las 30 farmacias. O sea que de las 50 que está hablando, las autoridades, calculo que son, sobre todo, en el área de Canelones, en lo que sería la zona urbana de Canelones. Pero de Montevideo, básicamente, el dato que nosotros tenemos, de nuestros asociados, ronda entre las 20 y 50 farmacias. Entre las 20 y 30. Exactamente. Bien, y es fácil el procedimiento desde el punto de vista de, usted decía, todavía no hubo un contacto por parte del IRCA de explicar cómo va a funcionar el proceso, de eventualmente ver cómo va a ser la venta y cómo se va a realizar esa venta, pero ¿es fácil de instrumentar para las farmacias una venta de estas características? A ver, es un tema complejo, la farmacia comunitaria hoy en día y sobre todo las que estamos en Montevideo y que pertenecen a nuestra gremial, son farmacias comunitarias, chicas, negocios familiares que se han pasado generación tras generación. Indudablemente, el porte económico que pueden tener atrás, no es el que pueden tener, grandes grupos económicos. Hoy en día existen 5 o 6 softwares que se utilizan, para la venta y la gestión de las farmacias. Entonces, indudablemente, habría que realizar una interfase, justamente, con esos soportes lógicos y con el soporte que desarrolló el IRCA, para llevar adelante la venta del cannabis. Por consiguiente, calculo que debería llevar un periodo de adaptación, de realización de esa interfase, para luego, sí, ponerla operativa. Yo creo que se están dando, por parte del IRCA, pasos más cautos, y en la medida en que tengan más instrumentado y que esté pronta la producción, calculo yo que se irán haciendo, las pruebas, como hablan ellos ahora, que en un principio, siempre se habló de una salida masiva, hoy se está hablando de un plan piloto, y justamente un plan piloto lo que lleva es eso, prueba y error, ensayar y ver, cómo se va dando esto en la marcha.
A ver, lo que me parece quedar claro es que cuando comience la venta de marihuana va a tener que empezar en algunos puntos en particular, que no va a poder ser en esas 50 farmacias que se piensa, y que no es tan sencillo, no es ponerle los equipos a la farmacia y al otro día empezar con la venta, que parece ser un proceso que se presenta como bastante automático, pero ustedes están advirtiendo diciendo, bueno, pero mire que nosotros tenemos que adquirir cierta interfaz, cuestiones vinculadas al software, o sea, no es que nos ponen el equipo y al otro día empezamos a vender. ¿Eso es así? Y es así, a ver, es lo que nos trasladan los asociados, digo, justamente los que demostraron interés en una primera instancia de inscribirse en el IRCA justamente para llevar adelante esta práctica. Como todo proceso, más que involucra tecnología, y vuelvo a repetir, la farmacia comunitaria estamos en proceso de justamente ir incorporando tecnología a nuestros establecimientos, porque indudablemente, de la medida que también vamos de la mano con todas las medidas que está llevando adelante el Ministerio de Salud Pública en cuanto a trazabilidad de medicamentos, mejor gestión, mejor atención, a la población. No nos olvidemos, que la farmacia comunitaria es el primer eslabón sanitario que tiene la población. Una farmacia, se puede encontrar en todos los barrios, en cada rincón, tenemos una farmacia, no así otro tipo de establecimiento. Entonces, con respecto a este tema, seguramente, va a llevar, a ver, tengamos en cuenta también que las farmacias que decidieron inscribirse en la dispensación del cannabis tenían claro, que implicaba, la incorporación de un software y de un kit que incluye el lector de huella dactilar. Por consiguiente, suponemos que las farmacias, que se inscribieron, parte de tecnología ya tienen, lo que falta es, hacer el nexo con el soporte del IRCA. Y uno de los temas que se plantea recurrentemente sobre este asunto es si las farmacias eran el lugar ideal para vender la marihuana, si eventualmente no quedan expuestos a ataques de grupos narcotraficantes, no sé, vio que en eso se tejen muchas también leyendas y mitos en la previa. Es verdad que fueron ustedes los que plantearon la posibilidad de vender la marihuana en las farmacias, pero en ese sentido, ¿cómo se está trabajando para, comercializar la venta, para tomar y adoptar medidas de seguridad? ¿Qué es lo que se le puede contar a la gente? A ver, yo creo que acá hay un tema fundamental que hay que dejarle bien claro a la sociedad, porque creo que en muchos aspectos, se está manejando mal. La farmacia comunitaria no va a luchar ni a combatir el narcotráfico, eso tiene que quedar bien claro. Nosotros no queremos ser, foco de atención del narcotraficante, no es nuestro objetivo para nada. ¿Pero es verdad que los amenazaron? ¿O les consta a ustedes que alguna farmacia haya sido amenazada por grupos de narcotraficantes ante la eventualidad de empezar a vender marihuana? No, nuestros asociados, vuelvo a repetir, del Centro de Farmacia del Uruguay, nosotros no hemos recibido ninguna denuncia de ningún asociado referente a este tema. Pero insisto, no tenemos que vernos como que las farmacias son las que van a combatir al narcotráfico. Esto es una iniciativa del gobierno, del Poder Ejecutivo, que arrancó, con la presidencia, de Mujica, y que ahora el doctor Tabaré Vázquez, la continúa. Pero es una iniciativa del gobierno, tiene que quedar bien claro, que la farmacia no está luchando, contra el narcotráfico. Sí vemos, y en eso, tienes razón en cuanto a que fueron las farmacias a reclamar el derecho de ser los actores en esta práctica, pero hay un tema que se saca de contexto y queda como que justamente que las farmacias fueron a reclamar el expendio del cannabis. Se olvida que cuando, a ver, nosotros ni siquiera estábamos en esa directiva, cuando los antecesores nuestros, fueron a la Comisión del Senado a presentar, y en la Comisión de Salud, a presentar el interés de ser los encargados de manejar este producto, lo hicieron en el contexto de un proyecto macro que incluía, el recupero de todo el medicamento ambulatorio. No se olviden que Uruguay es el único país en el mundo, puedo equivocarme, pero los datos que tenemos es que seríamos el único país en que existe, un mix en el cual la farmacia comunitaria, que por ley es la única habilitada, a manejar el medicamento, maneja hoy en día, apenas un 30% del mercado. El 70% del restante del mercado está manejado, por
instituciones médicas, prestadores de salud, ACE. O sea que usted lo que está diciendo es que fueron a pedir, bueno, ok, nosotros vendemos la marihuana, nos parece que puede caber en las potestades en el marco de que también es un tema que se vincula a reducción de daños, a lograr la venta regular de la hierba. Bueno, nosotros vendemos eso, pero ustedes quítenle, por ejemplo, la venta de medicamentos a las mutualistas. Hasta ACE tiene venta de medicamentos. O sea, ese fue el planteo que obviamente cayó en saco roto, ¿no? Hoy por hoy se está incrementando lo de la marihuana y lo otro ni se habla. Exactamente, parte del planteamiento, insisto, fueron autoridades anteriores que lo plantearon, y ojo, podemos compartirlo o no, pero me parece que el espíritu con el cual fueron a plantearlo a la Comisión de Salud me parece muy válido. Insisto, podemos estar de acuerdo si está bien plantearlo justo con un tema tan sensible como era el expendio del cannabis en farmacias comunitarias. Pero tenemos que entender, que lo deben de haber hecho con la mejor buena voluntad y pensando justamente en la farmacia comunitaria que hoy día a día, se está viniendo abajo, pero a ver, por motivos varios, o sea, hoy en día nos enfrentamos a comercios, más grandes, muy bien preparados, sin lugar a dudas el medicamento ambulatorio, se está manejando por otro canal. Tenemos también por otro lado una venta ilegal de medicamentos muy importante, que se comercializa en todo tipo de comercios y ferias. Entonces realmente yo creo que el espíritu con el cual se fue a la Comisión de Salud a plantear este tema, me parece que es muy válido. Y por eso esta comisión, cuando asumió la tarea de dirigir el gremio, no tuvo otra chance, que seguir adelante, porque era válido. ¿Pero significa un negocio vender marihuana para las farmacias del Uruguay? No, pero si significara un negocio, hoy en día de las 300 farmacias que tenemos, tendrían que estar el 100% adheridas. Está equivocado eso de que esto es un negocio para la farmacia comunitaria. ¿Qué margen de ganancias se está manejando para la venta de marihuana? El IRCA en todo su momento, lo que estableció fue un 30% de margen. Partimos de la base de que el precio regulado está en 0,90 centavos de dólar y el precio llegaría al público en 1,17 dólares. Igual, de es todas un maneras, 30%. Claro, hay que ver la globalidad del negocio que se habla. Las autoridades ahora están esquivando un poco a hablar de cifras, ¿no? Pero en su momento se hablaba de una cifra millonaria en cuanto a recaudación. Un 30% puede llegar a ser interesante. Sí, pero la cifra millonaria quizás iría por los otros canales, que se abrieron. Que no se piense que esos 100 millones de dólares, el claro 30% va a quedar en la farmacia. Va a quedar en la farmacia, de ninguna manera. Vuelvo a insistir, si fuera tan negocio, hoy tendríamos un 100% de adhesión. Y ese fue un tema, de debate, en la interna nuestra con nuestros asociados. O sea, cuando nosotros lo manejamos en varias reuniones, ahí entraba el otro tema al que tú hacías referencia, que era el tema de seguridad. Pero de seguridad porque tenemos, las farmacias o los asociados nos manifiestan ese temor a lo desconocido. A ver, acá Uruguay está innovando en algo como en su momento, Tabaré Vázquez innovó en la lucha, contra el tabaco. A la prueba está, hoy en día, esa lucha resultó ser algo, muy provechoso para nuestra sociedad. Uruguay se posicionó en el mundo, con una de las mejores medidas, llevadas adelante por parte del gobierno, porque realmente, el tabaco ha matado, está matando y seguirá matando mucha gente en la medida, que no se tomen mayores recaudos en el tema. De hecho, las farmacias comunitarias recibimos inspecciones por parte del Ministerio de Salud Pública, donde revisan todo nuestro local, para ver si se fuma, si hay olor a tabaco. Entonces, ese tipo de medidas, la vemos brillante, insisto, es un logro de dimensiones enormes en cuanto a la salud de la población. Con el tema del cannabis es algo similar, nada más que estamos en un tema muy sensible, que afecta mucho la moral de la población y que quizás esta sociedad aún no está preparada. ¿Y le llega algún tipo de, yo no sé si hablar de presión, pero que salga, por ejemplo, el secretario de la Junta de Drogas hace algunos días en la prensa a decir, bueno, si no logramos tener la cantidad de puntos de venta que creemos que vamos a necesitar, eventualmente podemos recurrir a otras vías? Por ejemplo, comercializar la marihuana a través de las redes de cobranza. ¿Cómo lo reciben
esto como una señal por parte del Ejecutivo? No, digo, a ver, desde un principio, digo, una de las principales redes de cobranza estuvo siempre en el tema. Por eso insisto que si bien, digo, autoridades del Centro de Farmacias del Uruguay y de la Asociación de Farmacias del Interior se presentaron en su momento en la Comisión de Salud para justamente llevar adelante este proyecto, también había otros actores. Digo, indudablemente tanto el IRCA como el Ministerio de Salud Pública optaron, digo, por la farmacia. O sea, tampoco es que el Centro de Farmacias y la Asociación de Farmacias del Interior fueron y se presentaron y ahí terminó el tema. Me interesa profundizar en torno a las medidas de seguridad que van a adoptar. Si no me falla la información, ustedes se reunieron hace algunos días con el ministro del Interior, Eduardo Bonomi. ¿Hubo alguna resolución acerca de cómo trabajar con las farmacias? No solamente para las que vayan a vender marihuana, en un plan global en general, pero en particular enfocado a las que van a vender cannabis. ¿Se llegó a alguna resolución? A ver, no, la reunión la solicitamos nosotros, digo, con el ministro, quien nos recibiera en su despacho muy amablemente, pero para discutir no por la seguridad de las farmacias en particular que fueran a dispensar cannabis. Nosotros estamos muy preocupados por la situación de todas las farmacias en general, sobre todo las que están asociadas a nuestra institución, que son las que están en Montevideo, porque hace 3, 4 meses que estamos notando un crecimiento importante en las rapiñas a nuestro sector, y no solo el aumento de rapiñas, sino la agresividad con las que se están llevando a cabo. Intercambiamos distintos puntos de vista por más de una hora, y bueno, realmente logramos que el ministro, digo, tomara el asunto y se le diera un seguimiento desde partiendo de una base de tener algún medio, algún mecanismo de poder alertar a la policía inmediatamente, o sea, pero saliendo de los mecanismos tradicionales que pueden tener las empresas de seguridad, que hoy en día, digo, no son realmente eficaces al momento en el que se produce una rapiña. ¿Pero qué va a haber, por ejemplo, un botón de pánico en conexión con el 911? Exacto, algo similar que estaría conectado directo. ¿Y cómo se va a instrumentar? Quedamos para una futura reunión, digo, quizás esta semana o la que viene, digo, con el ingeniero justamente encargado del tema, el ingeniero Laca, justamente para ver bien la instrumentación, digo, cómo se estaría implementando y cómo lo implementaríamos en nuestros establecimientos. Por otro lado también, digo, tenemos farmacias en lo que se llama la zona 3, que vendría a ser la zona roja, digo, donde algunos asociados tienen arriba de 40 rapiñas en poco tiempo. O sea, es algo, digo, que está atentando, digo, contra el propio trabajo, porque esto va más allá. Por otro lado, estamos también reunidos, digo, con el sindicato, digo, de trabajadores y trabajadoras, y lo que nos encontramos es con eso, digo, que hoy en día hay temor al estar trabajando en una farmacia, como que así como se han puesto cámaras en la Ciudad Vieja y el delito se está corriendo, digo, nosotros lo que vemos que también, digo, por determinadas medidas, el delito estos últimos meses se ha corrido, digo, hacia las farmacias. Entonces, otra de las medidas también para farmacias que tengan, digo, un grado elevado de rapiñas, poder conectar todos los sistemas de videocámaras que tienen las farmacias propios ya en su establecimiento, estar conectado directo al centro de comando de operaciones, el 911. Así que, por ejemplo, no sé, se dejó de rapiñar las estaciones de servicio de noche y quizás muchas de esas rapiñas están yendo para las farmacias. Y puede ser una de las razones. Sí, el haber quitado el efectivo, digo, de pero un están sector sintiendo en carne comercial, propia que el delito que quizás estaba en otro lugar ahora se está corriendo para la farmacia. Se está corriendo para la farmacia, sí, es una percepción, es real, y tenemos las denuncias de nuestros asociados, y por eso fue el pedido al ministro de que tomara cartas en el asunto, digo, porque realmente, a ver, el otro tema que hablamos con el ministro, la farmacia no es un comercio más de paso, digo, la farmacia, digo, debería ser considerado uno de los primeros centros de salud, digo, que puede acercar a la población, digo, a una consulta, digo, más rápida, digo, con su prestador de salud. En muchos casos, digo, cuando hay un siniestro vial, digo, en la vía pública, lo primero que se hace a veces, antes de esperar, digo, a los servicios de rescate, se concurre a una farmacia a ver si podemos brindar los primeros auxilios. Entonces, en la medida que la farmacia ocupa un rol tan importante en la cadena de salud, digo,
deberíamos tener algún método más eficaz de seguridad. Y hablando de mecanismo que también está vinculado a la seguridad, hay que definir bien el tema del horario en el cual se va a comercializar el cannabis en las farmacias y eventualmente acompañarlo con una campaña de difusión. ¿Puede haber un problema ahí también? Sí, digo, justamente, a ver, estuvimos hace poco... ¿Hay alguna intervención en el Parlamento, de ustedes en ese sentido? Sí, a ver, la regulación en cuanto al horario, justamente si se va a regular, digo, lo que se necesita es que la población esté informada de esa regulación en cuanto al horario. Hay un tema lógico, digo, hoy en día si uno va a comprar alcohol fuera del horario establecido, digo, puede encontrarse con un problema, digo, por la persona, digo, no estar enterada de ese horario explícito, digo, para poder comprar o adquirir alcohol. Entonces, con este caso, digo, quizás pasaría lo mismo. Hay un tema real, digo, que las farmacias tienen un horario, digo, que puede ir en el mayor de los casos hasta las 10 de la noche, 22 horas. Salvo las farmacias que tienen el servicio de 24 horas. O sea que el tema de la regulación en ese aspecto, digo, no le veo ningún inconveniente y de hecho nosotros en el Parlamento lo vimos muy bien. Volviendo, digo, solo un minuto a la pregunta anterior en cuanto a seguridad, digo, lo otro que nos trasladó el ministro Bonomi es que actualmente que se está utilizando el plan PADO, o sea, la Policía de Alta Dedicación Operativa, nosotros por nuestra parte le trasladamos que en los lugares que se está aplicando, digo, indudablemente la reducción de rapiñas ha sido muy importante. Ahora, también lo que le pedimos y le solicitamos es que justamente ese plan que está siendo eficaz, digo, que se traslade, digo, a zonas, digo, donde hoy en día no se cuenta con ese plan y estamos teniendo rapiñas, digo, con más de 3, 4 delincuentes, digo, que hasta pasan arriba de los mostradores, digo, y es un tema, digo, que tenemos de alguna manera que combatirlo. Pero en los 30 segundos que me quedan, ¿de verdad no les da un poco de miedo que tengan 2 kilos de marihuana en una especie de caja fuerte? Porque lo que se dice es que van a estar en una caja fuerte, obviamente no a la vista. ¿No les da miedo que con los 2 kilos de marihuana vengan rapiñeros y de repente salten el mostrador para ir a agarrar la marihuana? Sí, sí. Digo, realmente es un temor que nuestros asociados nos manifiestan y teniendo en cuenta que la llave que permitiría abrir esa caja tiene que estar en otro lugar, o sea que se podría dar una suerte de forcejeo y de amenazas bastante importante. Es un temor que lo tenemos presente, se lo trasladamos al ministro, pero insisto, también aquí va parte de la farmacia que quiera asumir el riesgo, ¿no? Digo, hoy en día el botín de la farmacia ha cambiado. Antes podrían haber sido, digo, los psicofármacos, estupefacientes que pudiéramos tener en nuestro poder, pero hoy en día es el dinero. Digo, es el botín más preciado de los delincuentes. Alejandro Talich, le agradecemos por su presencia. Seguramente volveremos a conversar cuando todo esto esté instrumentándose. Ahora era bueno saber cómo venía la aproximación, pero seguramente en algún tiempo, bueno, se comenzará con la venta y ahí lo volveremos a convocar. Esperemos que sí. Muchas gracias. La pausa y seguimos con más noticias.